A los 75 anos, com 40 mil reais de deuda repartidos entre tarjetas de crédito, préstamo e facturas médicas que se haviam ido acumulando quase sem que me diera conta, tomei uma hoja de papel, escrevi uma sola coisa e nos 8 meses seguintes, essa deuda desapareceu por completo. Não porque me tocara a loteria, não porque alguém me rescatara, sino porque aquela manhã entendi algo sobre mim mesmo que levava 75 anos sem ver com claridade. Hoje tenho 78 e lo que vou a contaros não lo he contado assim nunca. Não como história de éxito, como algo muito mais antigo, muito mais preciso e muito mais real. Llevo 40 anos estudando sistemas de conhecimento antigo, filosofías esotéricas, enseñanzas sobre la proyección de la realidad, sobre el personaje que cada uno habita dentro de su propio guión de vida. No lo estudié en una universidad, lo estudié porque lo necesitaba, porque crecí en un barrio de paredes sin revocar, con un padre que cargaba cajas en un almacén y una madre que cosía de noche para que llegara algo al día siguiente. Aprendí esas enseñanzas desde abajo, las apliqué, vi resultados y empecé a transmitirlas a otros que también transformaron sus circunstancias. No soy alguien que habla de lo que leyó, soy alguien que lo vivió, lo comprobó y lo siguió poniendo a prueba durante décadas. Gente, aquí es donde necesito que os quedéis. La pregunta que vosotros ya estáis pensando es exactamente la que yo me hacía en esas noches. Si llevas 40 años enseñando cómo construir una realidad deseada, si has visto a personas salir de situaciones peores aplicando lo que tú mismo enseñas, ¿cómo es posible que tú estés ahí a los 75 años mirando una cuenta que te da vergüenza? ¿Sabías o no sabías? ¿Funcionaba o no funcionaba? Esa duda era más pesada que cualquier número en cualquier estado de cuenta. La respuesta que encontré aquella mañana de martes cambió todo lo demás. No solo para mí, para cualquiera que esté viviendo algo que no entiende por qué no cambia. Gente, para entender lo que passou aquela manhã de martes, tenéis que entender primeiro onde estava eu os meses anteriores. Não onde estava no papel, onde estava por dentro. Porque por fuera eu seguia enseñando, seguia hablando de proyección de la realidad, seguia teniendo conversaciones con personas que llegaban a mí buscando orientación. Pero cuando terminaba cada sesión, cuando se cerraba la pantalla o la puerta, me quedaba solo con un estado de cuenta que no cuadraba, con un número que no dejaba de crecer y con una pregunta que no me atrevía a hacerme en voz alta. ¿Estaba funcionando todo esto? ¿O simplemente era bueno explicándolo? Me despertaba antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque el cuerpo tiene una manera muy precisa de registrar la deuda, aunque tú no estés pensando en ella conscientemente. A las 3, a las 4 de la madrugada, los ojos abiertos, el techo encima, y esa sensación que no es exactamente miedo, sino algo más silencioso. Es como una presión sorda que no tiene nombre claro. Pensaba en los intereses que corrían mientras yo dormía. Pensaba en el préstamo que pedí para ayudar a mi hijo, en aquel negocio que parecía sólido y que se deshizo en meses. No lo culpaba a él, me culpaba a mí por no haberlo visto venir,
por haber firmado sin escuchar lo que algo dentro de mí ya sabía. Las tarjetas de crédito son una trampa especialmente cruel para alguien que no tiene ingresos fijos. Cada mes que pasaba sin liquidar el capital, los intereses decomían un poco más al margen que yo tenía. Y las facturas médicas, essas llegaban con una lógica propia, sin pedir permiso, sin importarles lo que ya había encima de la mesa. Yo tenía 75 años. Vivia de uma jubilação pequena e de lo que generava enseñando de forma irregular. Algumas semanas mais, outras semanas quase nada. Hacer os cálculos era sencillo. El problema era que os cálculos nunca salían bien. E quando os números não salen bien, durante suficientes meses seguidos, dejan de ser solo números. Se convierten en una narrativa sobre ti. Y esa narrativa era la que más daño me hacía. No el número en sí, sino lo que el número me decía sobre quién era yo a estas alturas. 75 años. 40 años estudiando sistemas de conocimiento que hablan de la construcción consciente de la realidad deseada. Décadas hablando del guión de vida, del archivo de la eternidad, del personaje que uno habita. Y ahí estaba yo, mirando una pantalla que me mostraba exactamente lo contrario de lo que enseñaba. Me preguntaba si alguien de mis alumnos lo sabía. Me preguntaba si se lo notaba en la voz cuando hablaba. Esa vergüenza no la he contado nunca con estas palabras, pero era real y era constante y pesaba más que cualquier factura. Lo que más me agotaba no era el esfuerzo de buscar soluciones, era el esfuerzo de seguir creyendo que las soluciones eran posibles. Porque yo había intentado cosas. Había reorganizado los pagos, había buscado formas de generar más ingresos, había aplicado técnicas de limpieza energética para cortar los vínculos con la escasez, había hecho declaraciones, había reescrito afirmaciones, había trabajado el campo de manifestación con la misma seriedad con la que lo hacía cuando era joven y funcionaba. Y nada se movía con la claridad que yo esperaba. Ese es el tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Es el cansancio de alguien que sigue poniendo la misma llave en la misma cerradura y la puerta no abre. Y empieza a preguntarse si la puerta existe. Hubo una tarde, no sé si fue en enero o en febrero, en que me senté a releer algunas de mis propias notas de trabajo de hace años. Cosas que yo mismo había escrito sobre el archivo de la eternidad, sobre cómo los programas que recibimos en la infancia siguen operando en silencio debajo de todo lo que construimos después. Y mientras leía, tuve una sensación extraña. Como cuando reconoces tu propio handwriting en un papel y no recuerdas haberlo escrito. Estaba leyendo algo que yo mismo había dicho, algo que yo mismo había enseñado, y de repente no lo estaba leyendo como maestro, lo estaba leyendo como paciente. Y ese cambio de perspectiva me dejó quieto un buen rato. Quieto y un poco asustado, para ser honesto. Gente, lo que voy a deciros ahora es lo más difícil de admitir y también lo más importante de todo lo que vais a escuchar hoy. El conflicto que me tenía paralizado no era financiero, era un conflicto de identidad. Yo sabía el sistema, lo conocía en profundidad. Pero hay una diferencia enorme entre conocer algo y aplicarlo sin excepciones, incluso cuando el caso clínico eres tú mismo.
Yo les decía a mis alumnos que el personaje que uno habita determina la realidad que recibe, que no se puede proyectar una realidad deseada desde el personaje equivocado. Y sin embargo, sin haberlo visto con claridad hasta ese momento, yo seguía siendo el hijo del almacenero, el chico de las paredes sin revocar, el que aprendió desde niño que el dinero era algo que les pasaba a otros. Aquela mañana de martes no tenía nada de especial. No había llovido, no había pasado nada que la distinguiera de cualquier otra mañana de los meses anteriores. Estaba sentado con mi café, mirando ese estado de cuenta que había aprendido a mirar con una especie de anestesia voluntaria. Ese mecanismo que desarrollamos para no sentirnos aplastados por algo que no sabemos cómo mover. Y de repente, sin buscarlo, sin que viniera de ningún libro ni de ninguna conversación, llegó la claridad. No como revelación, como reconocimiento, como cuando encuentras las gafas que llevas buscando una hora y estaban encima de la mesa, delante de ti, todo el tiempo. Ahí estaba la respuesta. Y era exactamente lo que yo llevaba décadas enseñando. Me di cuenta de algo que parece sencillo y que no lo es. Yo llevaba meses aplicando técnicas, limpieza energética, declaraciones, trabajo con el campo de manifestación. Pero las estaba aplicando desde el personaje equivocado. Ese es el error que nadie te dice porque es el error que cuesta más admitir. No es que la herramienta no funcione, es que la persona que sujeta la herramienta todavía es el niño de las paredes sin revocar. Todavía es el hijo del almacenero que aprendió que el dinero era para otros. Y ese personaje, por mucho que sepa sobre proyección de la realidad, por mucho que conozca el sistema en profundidad, sigue proyectando desde su archivo de la eternidad original. Sigue reproduciendo lo único que sabe con certeza, la escasez. Entonces tomé una hoja de papel, no un cuaderno especial, no una pluma nueva, una hoja de papel cualquiera de las que tenía encima del escritorio. Y escribí en la parte de arriba, con letra grande, el nombre del personaje que necesitaba habitar. No el nombre que me gustaría tener, el nombre del personaje cuyo archivo de la eternidad contenía una relación diferente con la abundancia, con el dinero, con el merecimiento. Lo describí. Escribí cómo veía el mundo ese personaje, qué lenguaje interno usaba cuando miraba una cuenta bancaria, qué sensación tenía en el cuerpo cuando hablaba de dinero. Tardé tal vez 20 minutos, pero esos 20 minutos fueron el punto de inflexión de todo lo que vino después. Gente, esto que voy a explicaros ahora es la técnica central. Se llama sustitución consciente de personaje y es el acto deliberado de identificar el personaje que está operando en tu guión de vida en este momento. Reconocer de dónde viene ese personaje, agradecerle lo que hizo por ti y declarar con precisión el personaje que vas a habitar a partir de ahora. El primer paso es la identificación. Tienes que sentarte sin prisa, sin teléfono, sin ruido y hacerte una sola pregunta. ¿Desde qué personaje estoy viviendo esto que no cambia? No desde qué personaje quiero vivir, desde cuál estoy viviendo. La diferencia es enorme, porque el personaje activo no es el que elegiste, es el que lleva operando desde tu infancia,
sin pedirte permiso. El segundo paso es el reconocimiento de origen. Ese personaje no lo inventaste tú, lo construyeron por ti. Lo construyeron las voces de tu casa, las conversaciones que escuchaste cuando eras pequeño, lo que viste hacer a las personas que más querías. Yo vi a mi padre cargar cajas, vi a mi madre coser de noche. Vi que el esfuerzo era enorme y la recompensa era pequeña. Y mi archivo de la eternidad registró eso como la ley. No como una circunstancia, como la ley. Entonces, cuando llegas al segundo paso, no estás buscando a un culpable, estás buscando la fuente. Porque una vez que sabes de dónde viene el archivo, puedes empezar a trabajar con él con precisión, no con fuerza bruta. El tercer paso es la ceremonia de gratitud y liberación. Y aquí me río un poco de mí mismo porque suena muy solemne para lo que realmente es. No necesitas velas, no necesitas altar, necesitas honestidad. Escribes o dices en voz alta, si prefieres, una frase simple dirigida al personaje viejo. Algo así. Te agradezco que me hayas protegido cuando lo necesitaba. Cumpliste tu función. Ya no necesito lo que me dabas. Lo que estás haciendo en ese momento es una limpieza energética del vínculo que te mantiene atado a ese archivo. Estás cortando el hilo de forma consciente, no con violencia, sino con claridad. Los vínculos que no se cortan con claridad siguen tirando desde abajo, aunque no los veas. Los seres de baja vibración que operan en tu campo de manifestación se alimentan exactamente de esos hilos que no cortaste. El cuarto paso es la declaración del nuevo archivo. Y esto es lo que más me importa que entendáis bien, porque es donde la mayoría de la gente se equivoca. Declarar el nuevo personaje no es escribir una lista de deseos, no es una afirmación vacía, es una descripción funcional de cómo ese personaje piensa, siente y actúa en las situaciones concretas que tú estás viviendo ahora mismo. Si tu situación es financiera, describes cómo ese personaje se relaciona con el dinero. Si tu situación es de salud, describes cómo ese personaje habita su cuerpo. Tiene que ser específico, tiene que ser real, tiene que tener la textura de algo que podrías reconocer en alguien que ya existe, no de algo que sacaste de un cartel motivacional. Esa especificidad es lo que ancla la proyección de la realidad en el campo de manifestación. Después de aquella mañana de martes, algo cambió en mi forma de moverme por el día. No es que de repente me sintiera eufórico ni lleno de certeza. Era algo más quieto que eso. Era coherencia. Por primera vez en meses, lo que yo decía en mis enseñanzas y lo que yo vivía en privado estaban alineados. No perfectamente, pero en la dirección correcta. Y esa coherencia interna es algo que el campo de manifestación registra antes de que tú lo notes consciente. Porque el campo no escucha tus palabras, escucha la frecuencia desde la que las emites. Cuando esa frecuencia cambia, el guión de vida empieza a reescribirse solo, por caminos que tú no habrías diseñado y que sin embargo son exactamente los que necesitabas. 3 semanas después de aquella mañana, recibí una llamada de una persona con quien había trabajado brevemente 12 años atrás. Me propuso una colaboración en formato de contenido digital. Nada que yo hubiera pedido, nada que hubiera estado buscando. Un camino que el universo conocía y yo no. En los 8 meses siguientes,
Esa colaboración generó los ingresos que liquidaron los 40,000 reales de deuda por completo, con un remanente que me permitió reorganizar mis finanzas de una forma que no había tenido en toda mi vida adulta. Gente, si eso hubiera llegado por el camino que yo habría elegido, podría decir que fue planificación. Pero llegó por donde no lo esperaba. Y eso es exactamente la señal de que no fui yo desde el ego quien lo construyó. Fue la realidad deseada desplegándose desde el personaje correcto. Lo que aprendí aquella mañana y lo que quiero que os llevéis de todo lo que he dicho hoy es esto. El sistema no falla. Lo que falla es la coherencia entre quien tú eres realmente y el personaje desde el que estás operando. Puedes conocer cada técnica, cada principio, cada paso del proceso de proyección de la realidad y seguir sin resultados si el personaje que ejecuta esas técnicas sigue siendo el que construiste a los 6 años para sobrevivir un entorno que ya no existe. El archivo de la eternidad es real, el guión de vida es real, y la sustitución consciente de personaje no es una metáfora. Es el acto más preciso y más urgente que puedes hacer cuando algo en tu realidad lleva demasiado tiempo sin moverse. No porque el universo te haya abandonado, sino porque todavía no le has mostrado, con claridad y sin excepciones, quién eres tú ahora. Gente, lo que eu vivi aquela manhã de martes não era exclusivo de mim. Era exatamente lo que muchos de vosotros estáis viviendo ahora mismo mientras me escucháis. Algo en vuestra realidad lleva demasiado tiempo sin moverse. Habéis intentado cosas, habéis aplicado técnicas, habéis leído, buscado, rezado, declarado, y el número sigue ahí. La situación sigue ahí. Y la pregunta que no os atrevéis a haceros en voz alta es la misma que yo no me atreví a hacerme durante meses. No es una pregunta sobre el universo. Es una pregunta sobre el personaje desde el que estáis operando. Esa pregunta tiene respuesta. Y la respuesta no está fuera de vosotros. Nunca estuvo. Lo que os pido ahora no es que lo creáis. Os pido que lo comprobéis. Esta semana, antes de que pase otro día igual que los anteriores, tomad una hoja de papel, cualquier hoja, y haceos esa pregunta. ¿Desde qué personaje estoy viviendo esto que no cambia? Escribid la respuesta sin editarla, sin suavizarla. Dejadle hablar a ese personaje. Luego, preguntadle de dónde viene. Luego, agradecédselo. Esos 3 pasos son el inicio de la sustitución consciente de personaje. No es teoría. Es exactamente lo que yo hice con mi café en la mano, mirando una cuenta que ya no existe. Si seguís aquí en el canal, el siguiente video continúa exactamente donde este termina. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. No porque sea el protocolo de cierre de un video de YouTube, sino porque lo que viene en los próximos videos forma parte del mismo sistema que hoy solo hemos comenzado. Hay técnicas que no he podido explicar aquí. Hay historias de personas que aplicaron exactamente esto y cuyas circunstancias cambiaron de maneras que no habrían previsto. Cada video es un paso más dentro del mismo guión de vida. Y el espectador que llegó hasta aquí ya tomó la decisión más difícil, que es la de escuchar. El resto es aplicación. El resto es vuestro. Nos vemos en el siguiente.